Muy buenas tardes a todas aquellas personas que nos acompañan esta tarde, ya casi noche. Bienvenidas y bienvenidos a este quinto Congreso IDEA organizado por la Universidad de Cuenca. Esta tarde nos acompaña Santiago López de la Cruz. Bienvenido, Santiago, de la Universidad de la República de Uruguay, quien nos va a hablar sobre las contradicciones contraculturales en el contexto del realismo capitalista y de la sociedad paliativa, el caso de Into in the Wild. Santiago va a realizar su exposición, así que agradecemos su atención. Santiago, te dejo la palabra. Bien, buenas tardes, Marcelo. Muchísimas gracias por el espacio. Voy a ir compartiendo pantalla. Y bueno, bien, en representación de la Universidad de la República del Uruguay, agradezco por el espacio y también aprovecho para celebrar que una nueva edición del Congreso bueno, siga siendo un espacio de intercambio y puesta en común sobre el arte en todas sus dimensiones. Y bueno, la ponencia que voy a compartir se enmarca en algunas temáticas de estudio que ya se habían presentado en el Congreso IDEA del año 2021, junto a Eugenia Martínez, que es compañera, colega de un grupo de investigación que integramos, que se llama Comunicación, Imagen y Convergencia Digital, y que tiene como uno de sus ejes temáticos explorar el vínculo entre cine independiente, la cultura mercantilista y la filosofía contemporánea. Y la idea de hoy es, bueno, dialogar sobre la relación que hay entre cultura, contexto económico y cine independiente, tomando como estudio de caso el film Into the Wild, que en español se tradujo como Hacia Rutas Salvajes o Camino Salvaje, desde tres conceptos centrales: la idea de contradicción contracultural, la noción de realismo capitalista y el concepto de sociedad paliativa, que son líneas de pensamiento que evidencian un contexto que afecta los distintos procesos de creación y contenido de las obras artísticas, en este caso lo que vendrían a ser las películas de realización independiente. A modo de introducción, comentar que en las últimas décadas ha existido un auge importante del cine independiente a nivel internacional, no solo a nivel norteamericano, sino también en Latinoamérica, en Europa, en Asia, por ejemplo, y que el cine independiente justamente le ha permitido tener y consolidar un lugar propio dentro de la industria cinematográfica. Esto provoca que, bueno, más allá de que el cine independiente muchas veces reflexione sobre lo social, sobre lo ideológico, sobre cuestiones políticas, distanciándose de esa manera del cine que sería más comercial, no deja de estar inserto dentro de determinadas lógicas industriales, dentro de determinadas lógicas propias de una industria económico-capitalista, ¿no? Entonces esto genera una paradoja, porque justamente la producción cinematográfica independiente, que se reconocía aislada de un contexto creativo hegemónico y por ende dominante, no estaría exenta, no estaría libre de imposiciones del mercado ni tampoco de la economía industrial masiva. Por eso reconocemos que el cine independiente propondría varios relatos, varias narraciones que estarían insertos en tres ejes teóricos centrales. Por un lado, el cine independiente no escaparía a la lógica del realismo capitalista, que es un concepto propuesto por el teórico ya fallecido Mark Fisher, que plantea justamente que el realismo capitalista es un contexto que condiciona no solo la producción de la cultura, sino también del trabajo, de lo social, de la educación. Es decir, el capitalismo actuaría como una especie de barrera invisible que afectaría toda instancia cultural, mediática, artística, tecnológica, incluso si esas instancias se autoperciben en contra del capitalismo. Igualmente no escapan a ese contexto, no escapan a esa lógica, y de ahí proviene este concepto de Mark Fisher. Ligado a esta idea también aparece la cuestión de la contracultura y la problemática de, el negocio económico que plantea un discurso contracultural. Por ejemplo, Heath y Potter plantean que los movimientos culturales, contraculturales, se anunciaban como modelos sociales que eran en principio inconformistas, en contra de lugares hegemónicos de poder,
pero que en realidad nunca plantearon un proyecto político que sea serio, que sea conciso y contundente contra la ideología capitalista. En esa misma línea, Thomas Frank, en un libro que se llama La conquista de lo cool, evidencia que, bueno, la contracultura termina finalmente, los movimientos contraculturales de los años 60 y 70 se terminan integrando al capitalismo a través de mecanismos simbólicos, dentro de lo lúdico, la evasión, el placer, pero también desde distintas instancias mediáticas como el cine, como la publicidad, como la televisión. Y bueno, también notamos que en el cine independiente se exhiben, se muestran narrativas en donde los personajes y sus acciones tratan de escapar a ciertas imposiciones que la sociedad capitalista les impone, ¿no? Y esto se vincula con la idea de sociedad paliativa propuesta por el filósofo coreano Byung-Chul Han, en donde él habla de que justamente la sociedad paliativa es una sociedad en donde los individuos tratan de huir de todo tipo de conflicto que genere un daño emocional y tratan de buscar un discurso que sea autoimpuesto como positivo, como estable, como feliz, tratando de despolitizar todo dolor, dice Chulhan, y eliminando todo componente negativo, conflictivo que amenace la estabilidad social y la estabilidad también subjetiva. Entonces, en esta sociedad, para Chulhan hay un miedo que vendría a ser irracional en el individuo por transitar, digamos, que los procesos complejos que implican el dolor, la pérdida o el duelo. Entonces, en base a estos tres ejes, realismo capitalista, negocio de la contracultura y sociedad paliativa, surge nuestra pregunta de investigación, ¿no? Que es, ¿qué discurso ideológico, político y cultural ofrece el cine independiente en base a estas tres lógicas, ¿no? Por lo que nos proponemos como objetivo reflexionar sobre la posición que toma el cine independiente contemporáneo en el contexto ideológico que habita, afincado justamente en el realismo capitalista, la contracultura y la sociedad paliativa. Entonces, a nivel metodológico, elegimos el estudio de caso como método de investigación y, como mencionamos al inicio, el film seleccionado para el análisis es Into the Wild, que es una película norteamericana dirigida y escrita por Sean Penn, estrenada en el año 2007, y que se basa en una historia real de un joven que se llama Christopher McCandless, que es un joven norteamericano recién graduado de clase media alta, que en los años 90 abandona estudios, dinero y familia para emprender un viaje a Alaska y estar en contacto pleno con la naturaleza, alejado de cualquier tipo de imposición social. Tras casi 2 años de vivir en esa situación, fallece a la edad de 24 años por un supuesto envenenamiento vegetal a causa de inanición. Y bueno, la película lo que hace es adaptar un libro escrito por el periodista Jon Krakauer, que recrea la crónica de los días de expedición que McCandless realizó en su travesía por lo que es el norte de Estados Unidos, principalmente Alaska. Entonces, entendemos que la película es lo que, por ejemplo, Robert Steig denomina un caso intrínseco, o lo que Flickberg, por ejemplo, denomina un caso instrumental, que son casos que tienen relevancias metodológicas por su propia importancia discursiva, pero que también permite comprobar distintos posicionamientos teóricos. Por eso elegimos el estudio de caso como método de análisis. Y también a nivel metodológico se utilizó el modelo de análisis narrativo que proponen Francesco Cassetti y Federico Di Chio, y centramos el análisis narrativo, obviamente, en la figura del protagonista, ¿no? Para hacernos distintas preguntas: si es un personaje activo o pasivo en el relato, si tiene influencia positiva en otros personajes o es autónomo y únicamente busca su propio bienestar, si modifica la acción o se resiste al cambio en la trama, y si orienta el relato como protagonista o, por el contrario, es antagonista de su propio relato y trata de atrasarlo o invertirlo. En el análisis narrativo lo que observamos es que estamos frente a un personaje protagonista que es activo, que es autónomo, que es modificador y que posee dos premisas que las va a mantener durante todo el relato que propone la película.
Primero mantiene la idea de que el extremo aislamiento comunicacional respecto a la sociedad es la única forma de conseguir lo que él entiende que es una libertad absoluta. Eso por un lado. Por otro lado, el personaje plantea que se debe buscar una especie de revolución individual, espiritual incluso, alejada de lo material, para contrarrestar justamente esa hegemonía social, cultural, económica propuesta por lo que él entiende que es una sociedad capitalista. Entonces, el personaje tiene a nivel narrativo estas dos premisas centrales y por eso decide emprender su viaje a el norte de Estados Unidos. Esto provoca que aparezca la cuestión del individualismo como una opción sanadora, donde se eliminarían los vínculos sociales y lo que se tendría que hacer es primordializar la individualización de las experiencias del yo. Es decir, colocar en primer lugar la experiencia subjetiva, la experiencia del yo, y en segundo lugar, o evitar lo que sería la otredad, el otro, ¿no? Un otro que aparece como problemático porque forma parte de una sociedad problemática. Entonces aparece ahí también en la película la cuestión del individualismo. Y ya yendo a los conceptos teóricos centrales, en términos de estudio de caso, como habíamos comentado, por un lado, el protagonista transita de una postura individualista a lo que sería un estilo de vida que es nómade, pero a su vez se encuentra inserto en una contradicción, porque lo que plantea Fisher con la idea de realismo capitalista es que los espacios alternativos que se mantienen o se proclaman como independientes, en realidad no designan nada externo a lo que sería la cultura hegemónica o la cultura mainstream y la reproducción de estilos de pensamientos dominantes. Entonces, Fisher entiende que el realismo capitalista puede estar muy cerca, a veces, de cierto anticapitalismo, pero igualmente ese discurso se difunde al interior del propio capitalismo. Entonces, si el discurso capitalista tiene sus bases en el individualismo, el protagonista justamente adopta una posición, una postura individualista, por lo tanto, entraría en contradicción con su propio discurso, ¿no? Porque, por un lado, decide romper con la supuesta imposición del sistema, pero al mismo tiempo mantiene una postura que se reconoce en términos sociales como una postura egoísta y como una postura individualista también, ¿no? Entonces, ahí encontramos una primera contradicción en el discurso, que se proclama como aparentemente libre, pero que a su vez, en ese intento de proclamar digamos, un discurso contracapitalista, lo que se privilegia justamente es el afán del individualismo por sobre entender a lo social, a lo cultural o al otro en sí mismo. Luego, en términos de lo que sería la cuestión de la contracultura y el negocio y la cuestión económica que plantea un discurso contracultural, por un lado volvemos a citar a Thomas Frank, que plantea que al respecto de la contracultura se desencadena una revolución a través del estilo de vida y no tanto de las ideas políticas, que vendría a ser una genuina subversión del status quo, no tanto por medio del poder, sino del placer. Acá, si lo relacionamos con la película, observamos que la actitud del protagonista, que en principio aparece como una actitud rebelde contra el sistema, en realidad no plantea tampoco una solución o una alternativa política. Es una protesta que es individual, subjetiva, permanentemente autorreferencial, que, como dijimos previamente, potencia subjetivamente al individuo, pero carece de un plan de acción que pueda reorganizar lo que serían los lazos vinculares con la sociedad, ¿no? El protagonista decide cortar todo tipo de vínculo, entonces va por el camino contrario. Y de nuevo citando a Potter y Heath, en base a la contracultura, ¿no? Ellos plantean que la idea de cultura y de sistema no existen como hechos aislados del contexto que construyen a sí mismos. Y acá la película plantea una dicotomía bastante problemática, que es la dicotomía entre individuo y sociedad, y plantea que escapar de la sociedad, escapar
del contexto de la apropiación social vendría a ser una especie de remedio o sanación, digamos, es una actitud propiamente ya no contracultural, sino contrasocial, para esa enfermedad que vendría a ser el capitalismo, esa enfermedad mayor, ¿no? Pero es una dicotomía bastante básica porque en realidad a nivel social, en términos económicos, pero también culturales e ideológicos, el problema del capitalismo es un estadio de realidades mucho más complejo que lo que vendría a ser una dicotomía que es operativa y puramente instrumental. Entonces, aquí también reconocemos una segunda contradicción que plantea la película. Y finalmente, respecto al concepto de sociedad paliativa, que lo propone Chulhan, el autor entiende que la sociedad paliativa deja huella en el entrenamiento de la resiliencia que convierte al ser humano en alguien insensible al dolor que trata de ser continuamente feliz. Enmarcado en el paliativismo, acá lo que hacemos es una relación con la película, ¿no? El protagonista necesita llenar su existencia con la aventura por lo desconocido para encontrar la felicidad suprimida por los mandatos tradicionales que intenta evadir. Es decir, lo que observamos en el relato es que el protagonista evita el conflicto con la sociedad, pero además no se permite vivenciar determinados duelos de carácter personal, por ejemplo, el duelo con respecto a su familia, ¿no? El abandono que realiza de su familia o de sus estudios o de cierto posicionamiento económico que poseía, ¿no? El protagonista ni siquiera se permite el espacio ni el tiempo para transitar ese duelo y ese proceso de dolor, ¿no? Y se plantea como una decisión urgente su aislamiento social, ¿no? Que es una decisión que, además de urgente, es una decisión impulsiva y también extrema. Entonces, de esta manera, evitar el dolor y evitar el conflicto en pos de buscar una autorrealización constante es justamente la elección del protagonista, que lo que quiere es que no se vea amenazada la construcción de una felicidad que él plantea como no social, como asocial, y que es totalmente individual y egoísta hacia sus propias condiciones como individuo. Entonces, a modo de conclusión, dentro de esos tres ejes teóricos reconocemos en el relato algunas contradicciones. Es una película independiente que plantea un discurso con un protagonista que intenta ser contrasocial y contracultural, pero que sin embargo por momentos cae en determinadas contradicciones en términos narrativos, justamente con aquel sistema al que critica. Entonces, eso nos lleva a pensar, bueno, ¿cuál sería el rol en términos artísticos, en términos estéticos, que el cine independiente tiene hoy en día dentro de, bueno, un sistema mediático, un medio de comunicación como el cine, a la hora de transmitir determinados discursos que aparentemente plantean una crítica social a los sistemas impuestos, pero que en realidad caen dentro de determinadas paradojas y contradicciones complejas. Y a modo de cierre, comentar también algunas otras películas que también van en la misma línea y plantean esta idea de sociedad paliativa, de contradicción contracultural, también la cuestión del realismo capitalista, ¿no? 127 horas de Danny Boyle, la película Wild, Capitán Fantástico y Nomadland, que es una película que también analizamos y bueno, también fue nuestro objeto de estudio y fue también presentada en el Congreso IDEA del año 2021, problematizando también estos temas, ¿no? Hasta dónde el cine independiente puede estar inserto también en lógicas y en paradojas que puedan resultar en una contradicción dentro de un sistema industrial y mediático y económico mayor como lo es la industria cinematográfica. Así que bueno, me voy quedando por acá. Muchísimas gracias por el espacio. Muchas gracias, Santiago. Realmente creo que nos lleva a pensar, ¿no es cierto?, que lo que los personajes viven dentro de las tramas en las cuales se ven inmersos, si bien ellos no llegan a impactar en la sociedad inmediata, creo que sí nos dejan a los espectadores, a este público que mira las películas, la posibilidad de reflexionar. Los personajes toman una decisión desde allí, de vivir esas vidas contra cultura y de no incidir, como adviertes.
pero finalmente quienes somos sujetos de observar, quienes nos convertimos en espectadores, pues tenemos la posibilidad de repensar a partir de aquello que acabas de decir y por supuesto a partir de toda la reflexión que nos deja como muchos elementos de juicio para analizar estos trabajos. Eh, bueno, sin más, yo quiero agradecerte mucho, creo que es interesante reflexionar sobre estos temas, nos aporta bastante porque el arte siempre nos permite generar perspectivas y opiniones diversas que finalmente esperamos transformen para mejor nuestras vidas. Sin más, pues nada, agradecer a ustedes por acompañarnos esta tarde aquí en el quinto Congreso IDEA y a Santiago por su exposición. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, gracias por el espacio y muchos éxitos con el Congreso.